1:00 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Muy buenas noches. Pocas veces ha habido un silencio tan unánime, tan generalizado en nuestro país, en España. La espera ha sido larga, había mucha expectación, la verdad, y ha sido justo antes del estallido final, del clímax, cuando todo el mundo se ha quedado quieto, en silencio, mirando hacia arriba. Un respeto casi reverencial al espectáculo sobrenatural que estábamos presenciando. Nadie de los presentes, la verdad, había observado una cosa igual. Ha sido entonces, solo entonces, cuando hemos podido observar que todo aquello que se nos había dicho sobre el eclipse era real. Mira, quítatela, mira cómo es. Bueno, aplausos, lágrimas, el asombro de la gente ante una belleza inquietante, casi alienígena. Escuchábamos los gritos de la gente en la Torre de Hércules, en La Coruña, también en la playa de Salou, pero creo que no exagero si digo que esto mismo ha pasado en todos aquellos rincones del país en el que con un porcentaje mayor o menor de totalidad se ha podido disfrutar de este eclipse. Aunque en ciertos sitios, ojo, porque se han quedado sin ver nada de nada, ni anillos de diamantes, ni perlas, ni coronas solares, absolutamente nada. El chasco se lo han llevado en algunas zonas de Galicia, en la costa cantábrica o en el centro y litoral de Asturias. Al final ahí los pronósticos más pesimistas se han cumplido y el ansiado cruce del sol y la luna ha quedado oculto por un espeso manto de nubes. Pues nada, aquí todos preparados en la playa para ver el eclipse, la playa llena, pero después de tanta historia parece que no nos van a hacer falta las gafas, porque mirad, parece que hay un cielo espectacular, ni una nube, excepto justo esa tapando precisamente el sol. Así que seguramente, salvo cómo se hace oscuro, no vamos a ver nada ni con ni sin gafas. Bueno, pues así, con cierta gracia, se lo explicaba a sus seguidores el farmacéutico Álvaro Fernández. La verdad es que la imagen de la playa de Gijón, por ejemplo, es desoladora, atestada de cientos de personas que habían acudido a ver el espectáculo, de que todo el mundo lleva hablando durante meses, y se han tenido que ir a casa con el gozo en el pozo. Pero bueno, habrá más oportunidades porque te recuerdo que el año que viene tendremos otro igual en Cádiz y habrá otro más en 2028. Ese trazará también una diagonal pero en este caso desde Huelva hasta Barcelona. En este caso, este año era de Galicia a Tarragona más o menos, pues en ese caso en 2028 será de Huelva hasta Barcelona. Y oye, y hay gente que está pensando ya en ir a Cádiz el año que viene. A mí me ha encantado. Yo el año que viene repito en Cádiz. Me voy a hacer cazadora de eclipses. Yo una sensación de nervios, intranquilidad, pero súper bonito la noche. Muy guay. Pues para mí ha sido una experiencia increíble y sin duda voy a volver a repetirla, no sé, en Cádiz o en Málaga, donde sea el año que viene. Bueno, pues hace unos minutos, apenas 5 minutos, han llegado los periódicos de hoy, 13 de agosto, a la redacción de la cadena COPE. Y te puedes imaginar las portadas, fotos enormes del eclipse en su totalidad, con la corona solar en todos los diarios. Y todos miramos al cielo, dice ABC. Hipnótica oscuridad, titula El Mundo. El País, el eclipse hipnotiza a España. Y La Vanguardia, un regalo de la luna. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y cambiando de tema, cuando se cumplen 2 semanas de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el gobierno de Marruecos empieza a mover ficha. Rabat está estudiando suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España. Esto en plena crisis en Ceuta. El gobierno marroquí acusa a nuestro país de no respetar los procedimientos de entrega y repatriación. Y además cargan contra el gobierno por la regularización extraordinaria de migrantes. Beatriz Mesa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, hay un refuerzo importante de los controles en la zona fronteriza, especialmente después de que circulara una nueva convocatoria para intentar una nueva entrada masiva de jóvenes marroquíes desde Castillejos hasta la ciudad autónoma de Ceuta para este mismo sábado, 15 de agosto. Las autoridades marroquíes han aumentado esa presencia policial y la vigilancia en los accesos a Castillejos, que es la ciudad que está a los pies de Ceuta, y en los puntos próximos a Ceuta para evitar que se repitan una vez más las escenas de hace ya 2 semanas. Este endurecimiento de seguridad coincide además con las declaraciones del ministro marroquí de Justicia, Abdelatif Ahbi, quien ha elevado el tono con España al anunciar que Rabat estudia suspender el acuerdo bilateral de extradición
por las dificultades para obtener la entrega de personas reclamadas por la justicia marroquí. Gracias, Bea. Y en los deportes tenemos a Rafa Jodar jugando ahora mismo las semifinales del Masters 1000 de Montreal. De momento el madrileño está contra las cuerdas, pierde un 7-0 contra Nakashima y en el segundo set ahora mismo pierde 5-4, saca el norteamericano, así que está muy difícil para Rafa Jodar, para el español, sacar adelante este partido. Nosotros volvemos a las 3 de la mañana con más información. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE, estar informado. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va tu madrugada? ¿Cómo estás pasando la noche? ¿Estás descansando? ¿Estás intentando dormir? ¿Estás trabajando? Bueno, pues sea cual sea tu situación en este momento, te mando un abrazo, te deseo que pases una feliz madrugada y sobre todo te animo a que sigas remando en la misma dirección, que es llegar a las 6 de la mañana. En ese momento daremos la del Pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces ya sabes que en estas 4 horas y media de radio de programa lo que no hacemos jamás es hablar de política, y sí que me quiero centrar más en historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hoy nuestro protagonista es de esos profesionales que admiramos. Cada día se juega la vida como bombero del Ayuntamiento de Madrid y claro, en sus días libres pues sigue ayudando a los demás. Se llama Óscar Pascual y desde hace 7 años viaja a África, y viaja a África para luchar contra el hambre y también contra la miseria. Bueno, pues esta madrugada ponemos rumbo con él a Monde, que es una aldea de Zimbabue donde está impulsada la ONG Humble African Trust España, y allí han repartido miles de comidas durante la pandemia y han creado escuelas gratuitas donde los vecinos pues aprenden oficios como la madera, como la pintura o como la música. Esto es un proyecto que no solo les da trabajo, también les ayuda a gestionar sus emociones. Ellos, la emoción del amor es muy diferente a la nuestra, la emoción del odio es muy diferente a la nuestra, la de la envidia, y ellos al final están viendo cómo trabajando en comunidad suman más, están repartiendo todo mucho más en comunidad, ya no son tan autoritarios y tan personales para sus cosas. Al final cada uno aporta un poquito a ese proyecto que va a ir en beneficio de muchísima gente. Claro, Monde es una aldea de esas de atardeceres rojos, de esas que quieres plasmar una foto y quieres dejarla ahí para el resto, ¿no? Dicen que es alucinante. Bueno, pues allí las casitas de madera que forman el poblado carecen de agua corriente y sus habitantes pues solo encuentran o cuentan con el fuego como única fuente de energía. Ponte en la situación, por favor. Claro, sobrevivir allí es todo un reto, pero a pesar de las dificultades, los que menos tienen son los que más ofrecen. Cuando vas caminando por allí, te dibujan una sonrisa, están contigo, son curiosos, quieren conocer, te bailan, te mueven, te invitan a que les cuentes cosas. Es una comunidad muy generosa, muy, muy, muy generosa, porque están acostumbrados a no tener bonitas experiencias en la vida y son personas que están dispuestas a cualquier cosa para ayudar a su comunidad. Lamentablemente, ayudar no es fácil. Óscar cuenta que mandar dinero es imposible porque Europa mantiene un embargo al país como castigo a sus gobiernos corruptos. Y aún así, pues Óscar siempre encuentra la manera de echar una mano. Por ejemplo, programando viajes para que las personas que quieran ayudar lo hagan allí, in situ. Además de estas escapadas, pues también se subastan algunas piezas artesanales de los artistas locales con las que, bueno, pues recaudan dinero y les viene bien todo ese tipo de gestos. Fondos que, claro, se suman a los que Óscar ya puso de su propio bolsillo. Es que cuando la necesidad llama a su puerta, pues él no duda en actuar. Óscar habla con mucha admiración, de uno de esos artistas con los que colabora, que es Things. Things, un día entre lágrimas, me dice, tengo que hacer algo por mi comunidad, me enseña un dibujo y dice, quiero intentar hacer esta escuela de arte. Me lleva al terreno, cuando vemos el terreno nos quedamos asombrados de decir, qué difícil es todo,
Y yo un día empiezo a ir allí, ya tienen construido 4 muros de una casa y tenía unos ahorros, poquitos, y decidí ir allí para regalarles el tejado de la casa. Maravilloso. Es que, si te das cuenta, Humble African Trust es una única ONG española que en estos momentos trabaja sobre el terreno en esta parte del continente africano, y su objetivo es muy claro, es crear en Mont una aldea con futuro, que sea independiente, en la que sus habitantes no vivan exclusivamente de lo que puedan sembrar o cazar, sino de su oficio, de su trabajo, que además suelen ser trabajos artesanales, y una nueva vida para todas las familias, pues es lo que buscan, ¿no? Y todo esto gracias a la solidaridad y al mestizaje, porque Óscar no les dice cómo tienen que salir adelante, solo les ayuda con la gestión para que lo puedan lograr. Pero sobre todo es lo más importante. Como dicen ellos, yo no soy el kiwa es el hombre blanco que va allí y les dice lo que tienen que hacer. Yo soy el kiwa que vamos para allá, nos reunimos con ellos, con los chiefs de las tribus, te ponen una problemática que tienen y entre todos intentamos aportar soluciones para que ellos gestionen y sigan con su proyecto. Pues ese hombre blanco es Óscar, que es un bombero de Madrid que realiza viajes a Zimbabue para ayudar, para echar un cable. Bueno, pues este último fue ni más ni menos que este pasado verano del año 2025, sobre todo para aprovechar la época de lluvias. Y nos contaba en COPE cómo, bueno, pues qué es lo que necesitan para almacenar 63.000 litros de agua para poder abastecer durante la época seca. Esto es agua que les va a permitir cubrir todas sus necesidades, cultivar su jardín y también ahorrar en combustible. Así que, ponedor, si quieres conocer con detalle los proyectos de Óscar, te invito a que entres en su Instagram, que es @Spain, @Spain, HAT_Spain. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Que se cae de los bolsillos. A pesar de todo he aprendido. Si la noche es clara, a la luna se le ve el ombligo. Mira que a la luna se le ve el ombligo. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Siempre lo urgente es lo importante. Tal vez son las brujas, tal vez el destino. Yo siempre me pierdo en el mismo camino. Siempre en el mismo camino. Está debajo de tu ombligo. Por tus huesos loco de remate. Todos los molinos se convierten en gigantes. Quisiera ser tan alto como la luna. Mirar por tu ventana cuando estás desnuda. Al pasar la barca me dijo el barquero, de África a Tarifa cuesta mucho más dinero. Mucho más dinero, mucho más dinero. Mucho más dinero, mucho más dinero. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. No siempre lo urgente es lo importante. Tal vez son las brujas, tal vez el destino.
Seguimos en Poniendo las Calles. Gracias por echarnos un cable, a ponerle las calles a todo un país. Un abrazo a los militares, un abrazo a la Guardia Civil, un abrazo a los policías nacionales y locales, a los municipales, a toda la gente que vela por la seguridad y también, por supuesto, a los que están celebrando algún que otro cumpleaños, que me consta que hay unos cuantos. Bueno, llega el momento de viajar, llega el momento de acercarnos a una pequeña localidad de Orense. Se llama San Xoán de Río, es maravilloso, nuestra España es maravillosa, hay localidades que son auténticas maravillas. Fíjate, en este pueblo de 500 habitantes se dan muchas circunstancias curiosas. Resulta que hay 59 médicos que de alguna manera u otra están ligados a él. Claro, yo me pregunto si esto es casualidad o no es casualidad. El hecho es que esta profesión tiene un nexo con el lugar y sobre todo vamos a averiguar esta madrugada aquí en COPE por qué hay ese nexo. Nos queremos centrar en esta singularidad y lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados. Fíjate, les vamos a hacer madrugar, les vamos a interrumpir el sueño a don José Miguel Pérez Blecua, que es el alcalde de San Xoán de Río, que ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Alcalde, muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Pulpo, y a todos los oyentes que nos escuchan en la cadena COPE. Muchas gracias por interrumpir el descanso. También me acompaña Gerardo Rodríguez, que Gerardo es médico, se ha jubilado recientemente de su labor durante 35 años en Celanova y 10 años en Orense, tela marinera. Gerardo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Buenas noches a los oyentes de la COPE. Muchísimas gracias por el saludo a los ponedores. Un abrazo bien fuerte. Gerardo, tú vives en el pueblo y sé que eres el organizador de una jornada especial, que es un festival al que acudió parte de todos estos médicos que estamos mencionando, ¿verdad? Cuéntanos. En este primer festival de la longevidad acordamos hacer esta xuntanza que ya teníamos preparado años atrás, pero aprovechamos para tomar contacto con todos nuestros compañeros que están a lo largo de toda España. La situación de reunirse todos a la vez es imposible porque la mayoría están trabajando y están de guardia y están en sus destinos. Y los destinos no son de la comunidad autónoma de Galicia, sino que son de toda España. Por lo tanto, hemos acordado hacer una xuntanza anual en la fiesta del emigrante también. Claro. A partir de ahora, en el mes de agosto. Claro, José Miguel, estáis empeñados en ser un pueblo original, ya no solamente por el Festival de la Longevidad, porque, claro, a esto hay que añadir la confluencia de docenas de médicos. Pero realmente, ¿qué es lo que tiene vuestra localidad, San Xoán de Río, para ser tan peculiar? ¿Esto por qué es así? Pues mira, la verdad es que los problemas son los que generan oportunidades y esta virtud que tenemos. Yo siempre me habían hablado de San Xoán de Río, que en alguna de nuestras aldeas había más médicos que casas y demás, pero el asunto cuando lo empezamos a ver con Gerardo, yo pensé que tendríamos unos 15 o 20 médicos y ya llevamos sumado 59, de los cuales estuvieron unos 40 en esta primera juntanza y esperamos que el año que viene estar más y que cada vez haya más, porque aún hay gente que está ahora estudiando medicina y que serán los siguientes. Ya hay familias de San Xoán de Río que es la 5ª generación de médicos. Fíjate, ¿y por qué crees que se da toda esta circunstancia? ¿Puede ser por contagio? ¿Es a lo mejor simplemente por una coincidencia? ¿Por qué puede ser? Pues yo la explicación que le doy es que las malas condiciones de vida que tenían nuestros abuelos y que casi todos fueron emigrantes y no querían esa vida para sus hijos. Y la mayoría de gente de aquí fue afiladora y se fue a toda España a afilar, o capadora, que sería como ahora veterinarios, y mandaban dinero y con ese dinero se construyeron 14 o 15 escuelas en San Xoán de Río, que tenemos 59 pequeños núcleos, cuando en otros ayuntamientos se hizo un colegio grande para 200 o 300 niños, nosotros teníamos 14 o 15 para que todo el mundo estudiara y no tuviera que ir 2 o 3 horas andando en invierno, bajo la lluvia, bajo la nieve al colegio, que eso iba a ser un fracaso. Y al final es como todo. Cuando algo funciona, todos los de ese pueblo funcionan. Cuando alguien emigraba a un pueblo de Francia y le iba bien, iban todos para allí. Cuando iba otro para Suiza, lo mismo. Entonces, como ya había médicos en San Xoán de Río, pues mucha gente eligió eso para tener una vida mejor y el resultado es este. Que en España hay 6 médicos por cada 1.000 habitantes, en Galicia 4 médicos por cada 1.000 habitantes, y en San Xoán de Río tenemos 118 médicos por cada 1.000 habitantes, que tenemos que ver si es un récord Guinness.
Estamos poniendo las calles en COPE. Que sepan nuestros ponedores que estamos hablando de una localidad que es pequeña, muy pequeña, pero ¿realmente cuántos habitantes tiene San Juan de Río? Pues a día de hoy tenemos 520 y en los años 80 éramos 3.000 habitantes, o sea, hemos caído el 80% de la población, pero llevamos desde la pandemia 4 años que la gente está volviendo a venir a vivir al pueblo porque cree que en el pueblo va a tener mejor calidad de vida que en la ciudad. O sea, nosotros hicimos hace 4 años una entrevista en el Wall Street Journal porque éramos el lugar más envejecido de Europa, que tenemos una edad media de 63,5 años, y llevamos 4 años cambiando el mensaje del pueblo más envejecido al pueblo más longevo, donde se puede vivir más y mejor. Y somos un paraíso para la gente que se acaba de jubilar y que en una ciudad no tiene la calidad de vida que puede tener en un pueblo para ese tipo de edades. ¡Qué barbaridad! Gerardo, ¿tú crees que es un buen destino para vivir este pueblo? Primero te quería dar antes de llegar ahí, si vives mejor en el pueblo o no, te quería dar una situación, ponernos en situación. Estamos en una situación de posguerra y las familias de este pueblo se dedicaban a la agricultura, bien lo ha dicho el señor alcalde, y tenían muchos hijos, con lo cual se produjo una emigración económica hacia Europa sobre todo, y sus hijos a lo largo de generaciones se marcharon del pueblo a estudiar a los distintos distritos universitarios, porque estas familias apostaron por la educación, como dijo anteriormente el señor alcalde. Sí. Y para formarse en distintas profesiones liberales, distintos tipos de ingenierías, profesores, y muchos se dedicaron a las ciencias de la salud, sobre todo médicos. Y así se produce de una emigración intelectual. O sea, de una emigración económica pasamos a una cultural. Y esto es lo que realmente acaba de explicar el señor alcalde. Sí. Entonces, nos encontramos que al terminar las carreras, los distintos titulados toman posesión de sus plazas y lo hacen a lo largo de toda la geografía española. Por eso nos acordamos de hacer una juntanza para tomar contacto unos con otros. Y un poco la pregunta que me decías era si se vive mejor en el pueblo. Claro. Digo claro sobre todo porque, según ha contado el propio alcalde del pueblo, que tiene, digamos, unas condiciones estupendas para pasar la jubilación. Así lo he entendido yo, ¿no? Pues yo voy a hacerte otra. Yo voy a hablarte de lo siguiente. En principio, nosotros, o yo por lo menos, siempre estuve en el pueblo. Porque hace 40 años que empecé a trabajar en zona rural. En ese momento, la situación del trabajo de médico en el medio rural pues era muy, muy penosa, incluso muy sacrificada, ¿sabes? Los caminos eran de agua, teníamos que ir a determinados pueblos en tractor y teníamos que asistir a los partos en donde fuera, en el taxi, en la casa, donde fuera, ¿no? La situación era rural completamente, por eso quiero decir que ahora vivir en el rural, pues es lo mismo, quiero decir que siempre estuvimos en el rural, excepto cuando estuvimos estudiando, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu historia como médico rural? ¿Por qué elegiste esta profesión? Un poco por esto, o sea, tenemos una larga tradición en una familia que ya va en la 5ª generación, pero esa familia también, en esa familia se dio esto que te estoy contando yo. Sí. Quiero decir, compañeros de esa familia en su 4ª generación eran compañeros míos. Quiero decir que todos tuvimos que emigrar. Hubo una emigración intelectual a los distintos distritos universitarios. Sí. Ahora los distritos universitarios vienen a las provincias y están más en contacto con las ciudades, con los pueblos. Pero en aquel momento teníamos que emigrar a Santiago, otros a Barcelona, otros a Madrid, y por eso el tema. Pero lo que no termino de entender es cómo se desarrolla ese gusto por la medicina. Porque claro, ¿por qué te atrae como ciencia? ¿Por qué es asequible, digamos, a pesar de que, bueno, pues son unos estudios duros y claro, ves una salida profesional conocida? ¿Puede ser por eso? Pues te cuento, vamos a ver. En esta familia tus padres son médicos y bueno, y ves eso.
en tu casa, ¿no? En el caso de la mía propia, yo estuve realmente en un seminario durante mi formación de bachillerato y bueno, y a partir de ahí pues tomé la decisión de, en vez de hacerme cura, hacerme médico. Para llegar a esa elaboración mental, no te la explico ahora en la radio, pero pues llegué a esa conclusión de ayudar a la gente pues de otra manera, ¿entiendes? Un poco de otra manera, ayudándoles en su salud. Tremendo. José Miguel, es un orgullo contar con tanto médico, ¿verdad?, que está ligado al pueblo. Es un punto, yo creo que muy positivo. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, aún estamos viendo el otro día cuando hablamos y tenemos ya no solo que sean médicos, que eso a día de hoy es mucho más fácil que era hace 50 o 60 años porque hay más universidades y el acceso a la educación ya es universal. Es que tenemos incluso cuatro catedráticos, que si no que me corrija Gerardo, para un pueblo de 500 habitantes. Entonces, el nivel de estudios que hay aquí y de gente muy formada y demás, o sea, yo no soy médico, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y fue porque al final cada uno tira por lo que ve. Y la persona que nos daba, nací en Cataluña y luego viví en la costa de Galicia, en Moaña, donde el futbolista de Celta, Iago Aspas, y cuando íbamos a clases de ajedrez, pues el hermano de mi profesor, con el que nos llevábamos muy bien, era profesor en la ingeniería de telecomunicaciones. Entonces, por eso elegí yo telecomunicaciones. Entonces, aquí mucha gente eligió medicina porque sus referentes eran médicos, que al final, cuando cualquier persona es pequeña, tiene un sueño y siempre sus referentes son los que tiene cerca o la gente de la que se siente orgullosa. Ya, tremendo. De todo este grupo de médicos que estás contando, que los hay de todo tipo, ¿cuál es la relación que tienen ellos con San Xoán? No sé si están trabajando, si viven allí, si es que veranean, no tengo ni idea. Pues la verdad es que casi todos trabajan fuera. Los que están en Galicia vienen prácticamente todos los fines de semana. Los que están fuera vienen en Semana Santa, en Navidades y en verano, pero estamos consiguiendo que cada vez vengan más y más tiempo. O sea que parte del verano lo dediquen aquí. Y eso es algo positivo porque a día de hoy ha cambiado todo. O sea, hace 50 o 60 años estábamos a 67 kilómetros de Ourense, a 170 de Vigo, a 500 de Madrid o a 1000 de Barcelona, pero ahora mismo estamos físicamente a esa distancia, pero estamos a un golpe de clic de todo el mundo. Y eso permite que ahora, por ejemplo, tengamos con los 59 médicos un grupo de WhatsApp y estemos todos en contacto prácticamente a diario. Entonces, ¿eso qué hace? Que los hijos de los médicos conozcan al resto de los niños que hay por aquí en San Xoán de Ríos, sean sus amigos y sigan viniendo aquí y teniendo ese vínculo y enraizamiento, porque nos llaman aquí la Marbella del interior, porque en verano pasamos de 500 habitantes a más de 3.000 y no son turistas, es la gente que regresa a sus orígenes, porque la gente tiene un arraigo muy grande a esta zona. Menudo cambio de verano al resto del año, ¿eh? Es impresionante el dato que nos ha dado. Y además seguro que, pues que durante esos meses las cosas cambian mucho. Lo digo porque, claro, con tanto médico alrededor, digo yo que cualquier percance que esté relacionado con la salud, pues se va a resolver enseguida, ¿no? El año pasado, te puede contar Gerardo, estábamos en la fiesta de la ternera que celebramos en la fiesta del emigrante, y hacía muchísimo calor ese día. Y hubo una persona que se desmayó y dice, hago un médico, y se levantó casi la mitad de los que estaban en la comida para ayudarlo y atenderlo. Qué bueno. Gerardo, digo yo que un médico siempre lleva un maletín, ¿no? O un kit básico. Un médico rural no necesita casi maletín, ¿me entiendes? Con las manos a veces, ¿entiendes? En un hospital necesitamos un maletín, evidentemente, pero lo que podemos hacer en el pueblo o fuera de un hospital, a veces es mucho, ¿entiendes? A veces es mucho y no hace falta muchos medios, ¿sabes? Tecnológicos, sentido común, ¿sabes? Desde luego. Gerardo, en esa cita de la que estamos hablando, esa cita entre colegas, esa súper quedada de médicos, digamos, ¿de qué se hablaba? ¿De enfermedades, de soluciones, de pacientes, a lo mejor de ensayos médicos o nada que ver? ¿No hablabais de salud? Vamos a ver, primero tuvimos una
tuvimos una conferencia, el señor alcalde nos dijo que teníamos que hablar de longevidad, dado que estábamos en el Festival de la Longevidad. Entonces un compañero nuestro, jubilado ya, que es profesor o fue profesor también en el show de Orense, en el hospital de Orense, pues nos impartió una clase magistral solo sobre longevidad. Después tuvimos un pequeño coloquio, tuvimos una comida. No tuvimos mucho tiempo realmente de vernos, pero bueno, para muchos fue emocionante, porque había años que no habían venido al pueblo. Unos están en Portugal, date cuenta, unos en Braganza, otros en la Costa de la Morte, Ferrol, otros en Barcelona, otros en Málaga, otros en el País Vasco. Entonces lo que intentamos es que por lo menos ofrecerles en el verano pues un contacto entre nosotros un poco. Hay algunos que ya vienen con sus hijos a los campamentos y echan aquí un mes o dos. La gente está trabajando, es difícil también que vengan todo el año, ¿no? Pero si conseguimos que en el verano pues vengan, como dijo el alcalde, no se pierde los hijos, pues no pierden ese contacto con el pueblo ni con los compañeros también, de promoción o de estudio. Ya. ¿Cómo es la salud de los vecinos del pueblo ahora mismo? ¿Cómo están las cosas? Hombre, nuestro alcalde está por el mundo y ve que en este pueblo, en Orense y Lugo, parece que tenemos un índice de envejecimiento mucho más alto, quiero decir, parece que vivimos más. Es importante, hay muchos factores, ¿no? La alimentación, el tipo de alimentación, el tipo de clima, el estrés de estar en una ciudad es perjudicial para el envejecimiento. Y bueno, en el pueblo, pues, además el señor alcalde lo ha declarado, concello libre de estrés. Ahora tenemos que intentar conseguirlo, claro. Ahí está, entre los 60 médicos y alguno más que hay por ahí, a ver si lo conseguimos. Desde luego que sí. Alcalde, este pueblo es una verdadera joya, creo yo, ¿eh? Pues mira, lo mejor es contar un ejemplo. Justo esta mañana venía una persona de 90 años al médico y al salir tenemos 3 escalones, pegó un saltó los 3 escalones y digo que no lo hago ni yo. O sea, la gente de aquí tiene un ritmo de vida, o sea, con 95, 96 años sale a andar todos los días 4 o 5 kilómetros, está en la huerta y demás, y tiene una vida muy activa. Incluso en este Festival de la Longevidad vino gente de Cerdeña, que es una de las blue zones, de las zonas azules del mundo, que es donde está certificada que hay una mayor esperanza de vida, que queremos ahora que la provincia de Ourense sea la 5ª zona azul del mundo. Y claro, en Cerdeña los italianos que vinieron vieron el tipo de vida que había aquí y claro, y se parece al tipo de vida que tenían justo en ese pueblo, que vivían tanto. Entonces, al final, es como todo, o sea, la gente aquí hace su actividad física diaria, respira un aire sin contaminar, está en las huertas y por lo tanto no hay contaminación, no hay estrés. Yo lo primero que hice al venirme a vivir al pueblo, a salir de alcalde, que está claro, como era ingeniero de telecomunicaciones, estaba siempre trabajando en ciudades y demás, fue quitarme el reloj. O sea, tengo la alarma en el móvil para los eventos que tengo que hacer, pero cada vez que salgo a la calle me da igual la hora y igual de mi casa al ayuntamiento, que hay medio kilómetro, puedo hacerlo en 10 minutos andando o en 3 horas y voy parando y hablando con todo el mundo. Entonces, esta vida en comunidad es la que le tenemos que ofrecer a la gente. Una persona que vive en un edificio en Madrid o en Barcelona igual no conoce ni a sus vecinos. Y aquí todo el mundo sabe la vida de todo el mundo, para bien y para mal. La gente joven quiere más discreción y por eso le gustan más las ciudades, pero la gente mayor quiere una vida en comunidad, en conocer a la gente y demás. Por eso estamos diciendo que somos un paraíso para la gente mayor. Es más, un día me levanté a las 6 de la mañana a trabajar y eran las 7:30. Digo, aún no voy a llamar a la gente, que hasta las 8 no los molesto. Me tumbé a dormir y me quedé dormido y a las 11 de la mañana ya me estaba timbrando todo el mundo en mi casa porque estaba el coche del alcalde en la puerta de casa y no me veían por el pueblo a ver si me había pasado algo. Y al final este tipo de cosas la gente mayor son las que agradece. Es tremendo, es tremendo. Digo yo que eso justo es lo que te llevó a cambiar la ciudad por el pueblo, porque claro, tú no vivías en San Juan de Río, ¿verdad? Pues mira, el mismo que le queremos implantar a la gente joven ahora. Yo ya te digo, yo nací en
Barcelona, pero ya de pequeñito me vine para Galicia. Y todos los fines de semana, los viernes por la tarde eran 3 horas y pico de coche para venir aquí a ver a mis abuelos, y los domingos por la tarde otras 3 horas de vuelta. Y al final, aquí era donde tenía a mis amigos, donde el ayuntamiento hacía actividades de verano y demás. ¿Y qué pasó? Que al final todos los amigos que teníamos, pues uno estaba en Madrid, otro en Barcelona, otros estaban aquí. Nuestro lugar de unión era esto, donde estaban nuestras raíces es aquí. Entonces, cuando decides ya libremente, porque de pequeño haces lo que mandan tus padres hasta que tú mandas sobre ellos, sí, pues vives donde ellos quieren, donde ellos digan. Pero al final, sí, la vida son relaciones personales, y al final, si tus amigos están aquí, tu punto de unión está aquí, pues cada uno tiene que vivir donde piense que va a ser más feliz. Y yo soy feliz en San Xoán de Río, y por eso estoy feliz de vivir aquí. Ojalá toda mi vida pueda vivir aquí. Uh-huh. Esto llama mucho la atención. Gerardo, en un pueblo, digamos, que es tan saludable, no sé si hay facilidades también para que aumente la población durante todo el año, no solamente en verano, me refiero. Ahora también es más fácil estar en el pueblo, más fácil porque puedes teletrabajar, incluso estudiar. De aquellas había mucha presencia física en las universidades. Ahora ya yo creo que por internet pues se hace mucho también. Y entonces el contacto del medio rural con la ciudad es mejor, hay más medios que antes. Yeah. Antes teníamos muy pocos medios para estudiar y para trabajar. Ahora hay un poco más. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, en el pueblo, pues, la dieta la tenemos garantizada, ¿sabes? Aparte de que hay actividades de todo tipo en el concello, tenemos actividades, el alcalde lo puede decir, ¿no? Pero tenemos de ejercicio, de dieta, de todo. Tenemos internet en las calles, sí. O sea que condiciones tenemos para venir a los pueblos. José Miguel, ya prácticamente para finalizar, sitúa un poco a los ponedores, a nuestros oyentes en el mapa, por favor, y describe San Xoán del Río, por si alguien se anima a conocerlo en algún momento de su vida. Pues mira, físicamente es muy fácil. Estamos en la Ribeira Sacra, estamos como en un altiplano a 1000 metros de altura, y tenemos el primer paisaje protegido de toda Galicia, que es el Valle del Río Navea, que son fragas compuestas principalmente por castaños centenarios y milenarios, que la gente viene mucho a hacer este tipo de rutas. O sea, también tenemos una zona micológica buenísima. Estamos a 20 kilómetros de la única estación de esquí que hay en Galicia, que es Cabeza de Manzaneda. Y un paraíso, o sea, tenemos más vacas que habitantes, o sea, somos un pueblo ganadero. Y otra de las cosas que tenemos, que es lo que más recalca la gente joven que viene, es gente joven, los niños que vienen en verano de 13, 14, 15 años, es la libertad que no tienen las ciudades. O sea, en una ciudad tienen una vida encorsetada. Colegio, actividades extraescolares y casa. Y sus amigos están por internet porque no tienen la libertad. Para los padres hay mucha inseguridad en las ciudades y no salen y están sueltos por la calle como estábamos nosotros cuando éramos pequeños. Y cuando vienen aquí, claro, es lo que más les llama la atención. Gente de Bilbao que viene aquí y le pregunta a la televisión a niños de 14 y 15 años, ¿qué es lo que más te gusta de San Xoán de Río? La libertad. Puedo hacer lo que quiera. Y eso también es lo que vendemos, libertad. Libertad y seguridad. Desde luego, por supuesto que sí. Pues José Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Xoán de Río, muchas gracias por habernos atendido en estas complejas horas de la madrugada mientras le estamos poniendo las calles a España. Un fuerte abrazo, alcalde. Pues muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches a todos los oyentes de la COPE. Muchísimas gracias. Y también quiero dar las gracias a Gerardo Rodríguez, que es médico, que es jubilado recientemente y también es un vecino del pueblo. Don Gerardo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Buenas noches a los oyentes de la COPE. Muchas gracias. Las historias tan interesantes como estas son las que te ofrecemos aquí, en Poniendo las Calles, en COPE. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado.
Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Enseguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo, otro verano a tu lado. Así que la radio siempre te acompaña y así somos los ponedores. Te hacemos compañía, nos sentimos acompañados por vosotros, por la audiencia, te entretenemos y lo hacemos además encantados. Además nos gusta repasar toda la programación que ofrece la cadena COPE a lo largo de las 24 horas y por eso recuperamos los mejores momentos de nuestros compañeros. Ponedores, abramos bien las orejas. Decenas de deportistas en el agua, una competición en marcha y de repente un problema inesperado, la aparición de un gran banco de medusas. Ha ocurrido este fin de semana en una prueba en la costa valenciana, donde 200 personas resultaron afectadas por picaduras y tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios. No les salvó ni el traje de neopreno, como nos cuenta la bióloga Elisa Martínez. Los neoprenos normalmente no son estancos, te entra el agua igualmente. Si les ha entrado por el cuello, por las mangas, el veneno, aunque tú no toques a la medusa directamente, aunque tu cuerpo no la toque, la medusa ya ha liberado la célula que te va a picar. Entonces está en el agua. Si hay tantísimas medusas, seguramente el agua estaba llena de esas células urticantes. La verdad que muchos bañistas tienen la sensación de que cada verano hay más medusas y más avisos. ¿Es realmente así? ¿Qué papel juega el calentamiento del mar? ¿Y puede la ciencia ayudarnos a convivir con ellas sin llenar las playas de barreras y redes? Me acompaña esta tarde nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Jorge, ¿esto es una impresión mía o de mucha gente o es que realmente cada verano tenemos más medusas en nuestras playas? Al menos nos visitan más y posiblemente también haya una proliferación de algunas especies que se reproducen más y mejor. Tú lo has dicho, una de las claves es la temperatura del agua. Este tipo de animales requiere aguas cálidas y por lo tanto si aumenta la temperatura del agua, sobre todo en nuestras costas, en la costa mediterránea, que sabes que lleva varios años consecutivos superando los récords de temperatura, eso favorece que se desplacen más hacia esta zona y que se puedan reproducir mejor. Pero también hay otros factores que la ciencia está investigando, por ejemplo, si estamos llenando de nutrientes en la costa, pues por residuos que estamos lanzando, o quizá que haya especies que estén migrando a zonas diferentes porque sus hábitats se están viendo amenazados. Pero en definitiva, puede que no haya muchas más individuos, pero sí que se están desplazando por zonas que antes pues estaban más libres de medusas. Jorge, todos sabemos que las medusas pican, pero quizá no sabemos por qué lo hacen. ¿La picadura es un mecanismo de defensa, es una forma de cazar o las dos cosas a la vez? ¿Por qué pican? Bueno, en función de la especie pueden ser las dos cosas. Normalmente es un mecanismo de defensa, una reacción que se produce cuando sueltan esas vesículas que son urticantes al contacto con la piel de otro individuo, de un individuo extraño. Puede ser para defenderse, pero también puede ser para cazar, para depredar algunos peces pequeños, algunos alimentos de las que ellas se alimentan habitualmente. De manera que el mecanismo es doble, defensa y depredación, en función de las especies, pues tiene más importancia una que otra. Solemos pensar que las más grandes son las más dañinas, las que más pican, pero no siempre es así. ¿Cuáles son las especies más peligrosas, las que pueden hacer más daño? Fíjate que tienes razón con lo del tamaño, porque posiblemente una de las especies más peligrosas, letal, la que se llama avispa de mar, Chironex fleckeri se llama, vive en los mares de Australia y en el sudeste asiático y puede matar a una persona en cuestión de minutos. Sus vesículas urticantes atacan el sistema nervioso y llegan al corazón, a la piel
y te puede matar en muy poco tiempo, y apenas tiene 10 centímetros de diámetro esta medusa, ¿no? Es de las más mortales del mundo, ¿no? O la medusa Irakutic, que es una medusa que se produce o que vive también en zonas del sudeste asiático y que genera una hipertensión brutal en el organismo de sus víctimas. Así que efectivamente las más grandes no necesariamente son las más peligrosas. Lo más importante, Jorge, ¿cómo hay que actuar ante una picadura? Primero con calma, si se puede tener calma, que no siempre es fácil en estas circunstancias. Salir del agua, estudiar la zona que ha sido picada, nunca frotarse, intentar limpiarse con agua del mar, con el propio agua del mar, que permitiría que esas vesículas urticantes no se rompan del todo y se mantengan lo más intactas posibles. Ya digo, no frotar, no utilizar ni vinagre, ni barro, ni orina, ni esas cosas que se suelen utilizar. Aplicar hielo y acudir a un puesto de socorro donde nos van a enseñar o van a utilizar ellos las técnicas necesarias para extraer los pinchitos y darnos la medicación adecuada. Lo del barro siempre ha sido un clásico, ¿eh? Hemos crecido con el barro cuando te picaba una medusa, o sea que es totalmente desaconsejable. No funciona por dos motivos. Primero, porque frotas la zona de contacto y eso hace que si todavía hubiese alguna vesícula que no se ha roto y no ha soltado sus toxinas, se rompa y sea todavía peor. Y después porque no produce ningún efecto analgésico ni antiinflamatorio. Así que lo mejor es paciencia, no hurgarse, no rascarse, intentar lavar primero con agua de mar y buscar ayuda lo antes posible. Pues desde la ciencia se están explorando nuevas formas de reducir el impacto de las medusas en las zonas de baño y una de las más recientes llega desde la Comunidad Valenciana, una boya flotante capaz de alejar medusas mediante campos electromagnéticos, un proyecto desarrollado por investigadores de la Universidad de Alicante y la Universidad Politécnica de Valencia. César Bordeore es doctor en biología por la Universidad de Alicante y es uno de los investigadores de este proyecto. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Durante años hemos intentado proteger las playas con redes y sistemas físicos cuando hemos visto que había muchas medusas. ¿En qué momento pensasteis vosotros que quizá la solución no era poner una barrera a las medusas, sino convencerlas para que cambiaran de rumbo? Bueno, realmente no es que lo pensamos. En su momento nos juntamos dos profesores, Jaime Lloret por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, que es experto en redes, en comunicación, en telecomunicaciones, y trabaja mucho con sensores y con emisores de campos electromagnéticos. Y yo, que soy experto en la parte de ecología marina y concretamente en medusas, bueno, pues quisimos hacer algunos experimentos a ver qué pasaba, ¿no? Y nos dimos cuenta que, dependiendo de la frecuencia y la intensidad del campo, algunas especies de medusas, bueno, las que probamos realmente todas, modificaban su patrón de pulsación. Eso lo que hacía era el resultado era una trayectoria diferente y se nos ocurrió, bueno, explorar a ver si alguien lo había probado antes. Encontramos que no había experimentos previos de estas características y, bueno, lo protegimos a nivel de invención y por eso hace poquito, bueno, empezamos a difundir el resultado, que aunque ahora mismo es a nivel de laboratorio, yo creo que puede tener una aplicación prometedora, no solo en playas, sino también en otros usos. Creo que te iba a preguntar Jorge Alcalde, pero no sé si le tenemos o le hemos perdido. Estoy aquí a punto de preguntar a César que efectivamente esta tecnología es verdaderamente interesantísima. Lo que me imagino es que estará muy estudiado y habéis hecho ya trabajos suficientemente publicables para demostrar que afecta solo a las medusas de manera momentánea y que no supone ningún tipo de problema para el hábitat, para la zona y para la alimentación de otros animales que viven en ese tipo de hábitat. Claro, en este caso hemos probado con medusas y lo que se genera es un campo bastante débil, pero son capaces que a nivel biológico no sabemos por qué, de hecho es una de las líneas de investigación que hemos abierto, porque son capaces unos individuos, unos organismos que son muy sencillos y no tienen órganos específicos para detectar modificaciones en el campo electromagnético, como sí que tienen los peces, por ejemplo, o los tiburones. Bueno, eso es una línea de investigación. Y por otro lado, lo que hemos comprobado es que una vez cesa ese campo o se alejan lo suficiente, pulsan de manera normal, sin ningún tipo de alteración. Con otros organismos, como comentabas, no lo hemos probado todavía. De hecho, estamos empezando ya esa segunda fase
para ver en peces, en otros invertebrados, si son capaces de detectarlo o no. Y sobre todo lo que analizamos es el patrón de comportamiento como un proxy de si están detectando algo o no. Pero César, ¿qué ocurre exactamente cuando una medusa entra en el área de influencia de vuestra boya de campos electromagnéticos? Vale, pues depende de la frecuencia. La medusa pulsa más rápido, con lo cual su velocidad aumenta, o bien se para. Y dependiendo de la medusa también, una vez la medusa se para, o bien se va al fondo o va a la superficie. Entonces lo que conseguimos es que esa trayectoria original, que al final es la suma de las corrientes más el movimiento propio de la medusa, se altera hacia el norte, hacia el sur. Eso ya depende de cada caso y ya sería aplicado, digamos, diseñado para cada una de las soluciones. Es curioso porque evidentemente todos pensamos en el efecto que producen las medusas, sobre todo en verano con estas proliferaciones, en los bañistas. Pero también el exceso o la proliferación de medusas tiene efectos pues, para la pesca, efectos para los colectores de agua, para las desaladoras. Me imagino que esto se podrá aplicar a muchos entornos, no solamente el entorno habitual del bañista en verano, ¿no? Sí. Es más, las primeras opciones de aplicación es justamente para captaciones de agua, tanto para desaladoras de agua de mar como instalaciones industriales que utilizan agua de mar para refrigerar. Y es más, ya se pusieron en contacto con nosotros de un par de centrales nucleares fuera de España y también de una desaladora de fuera de España que han tenido problemas y paradas de emergencia en el caso de las centrales por colapso de los colectores por una masa de gelatina con centenares de medusas. Es decir, de hecho ha habido varios países y como curiosidad, hace ya unos años el portaaviones nuclear americano Ronald Reagan tuvo que hacer una parada de emergencia en Australia porque se le colapsó el intake, ¿no? la captación de agua de mar para refrigerar el reactor. César, uno de los grandes retos es saber cuándo y dónde van a aparecer las medusas. ¿Estamos cerca de poder detectarlas con antelación y anticiparnos a su llegada antes de que alcancen las costas? Pues, a ver, en nuestro grupo de investigación, que también tenemos gente de la parte de física, de oceanografía física, somos capaces de modelizar, si se detecta un banco de medusas a 10 millas de la costa, somos capaces de modelizar hacia dónde van a ir y dónde estarán a cabo de X días. Y no solo eso, sino también con algunas especies tienen migraciones en vertical. Se van hacia el fondo o van a la superficie según la hora, digamos, si es de día o de noche, y según las condiciones de mar. Es decir, lo que es el tracking tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo, podemos simularlo. Además, el grupo nuestro es bastante potente en esto, en la Universidad de Alicante. Y por otro lado, lo que es prever qué es lo que va a pasar, lo que haría falta es hacer un poquito más de esfuerzo en detectar las fases de menor tamaño de las medusas. Porque nosotros como usuarios de playas vemos la medusa grande, pero esa medusa grande ha pasado por estadios de tallas mucho más pequeñas, que algunas de ellas tienen varios milímetros y no se ven, son indetectables a nivel del ojo humano. Pero al final todas esas medusas grandes que vemos en la playa vienen de muchísimas más medusas pequeñas, que además tienen mucha mortalidad. Entonces, viendo cómo van generándose los diferentes cortes de las diferentes especies que hay en el Mediterráneo, por ejemplo, seríamos capaces de prever si va a haber muchas medusas de esa especie o de esta otra, etcétera. Disculpa que sea tan materialista y tan pesetero, pero esta tecnología es muy cara porque un ayuntamiento, una institución oceanográfica, un ejército, una cofradía de pescadores tendrían que invertir mucho en aplicar esto para que fuese realmente eficaz. Pues nosotros no hemos hecho números a nivel de escala real. Todo el aparataje que utilizamos es aparataje de laboratorio y no es escalable los precios, ¿no? No es lo mismo, siempre todo lo que es de laboratorio es muchísimas veces más caro para generar casi lo mismo que en la vida real, ¿no? En aplicaciones reales. No sé, un termómetro, por ejemplo, de laboratorio son 2.000 euros. Un termómetro, digamos, casero con un error de 1/10 de grado son pocos euros, ¿no? Eso ya lo estamos dejando un poquito más hacia adelante, en unos meses,
para poder, una vez tengamos escalado lo que son las potencias, lo que son las bobinas que utilizamos, etcétera, ver a qué precios puede salir. Todo depende de la ventaja que puedas tener o la reducción de riesgo, por ejemplo, en que se te colapse la captación de agua de mar de una central nuclear. Claro, eso, digamos, es muy diferente a que una playa esté más o menos libre de medusas, ¿no? César Bordeores, doctor en Biología por la Universidad de Alicante y uno de los investigadores de este proyecto, estas boyas flotantes capaces de alejar medusas mediante campos electromagnéticos. César, muy amable, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a vosotros. Gracias, César. Bueno, Jorge, es que este tipo de desarrollos tecnológicos, como la boya que hemos contado, de la que estábamos hablando, pueden marcar un antes y un después en la forma de proteger nuestras playas. Sí, y me gusta mucho que utilices esa palabra, ¿no?, de proteger las playas, porque efectivamente nos protegemos los bañistas, o protegemos las instituciones o las tecnologías que pueden verse afectadas por este exceso de medusas. Pero también hay que proteger a las medusas, hay que proteger el medio ambiente. Las medusas, que nos pueden parecer muy incómodas, son parte fundamental del hábitat marino. A ellas se les comen algunos depredadores y ellas también mantienen el equilibrio de especies animales más pequeñas que ellas. De manera que no consiste solamente en espantarlas o en matarlas o en acabar con ellas, sino en este tipo de tecnologías que pueden permitir controlar su proliferación sin hacer daño a su equilibrio biológico, claro. Pues Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, gracias por acompañarnos una tarde más. Pues como siempre, un placer. Pasa buena tarde. Un placer. Gracias, Jorge. El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas otra vez. ¿Qué es lo que quieres de mí? Más por ti, todo el amor que yo tenía te lo di. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí. Yo recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Testigos de la fe. La vivencia de los cristianos en COPE. Carlos Mora, postulador de la causa de beatificación de Sebastián Gallá.
No hay que cansarse nunca de cansarse con nadie, con los alejados, ni los acomodados, ni con nadie. Porque él y el grupo de personas, de iniciadores que reconoce la Iglesia como del movimiento de cursillo de cristiandad, enseguida se dieron cuenta que a muchos laicos, o a la mayoría de los laicos, no tienen ningún carácter religioso en su vida y solamente les puede llegar otro laico, ¿no? Pues imagínate en una discoteca o en un bar o en el trabajo o en montones de sitios en donde estas personas no van a conocer nunca a Jesucristo. Son las 3 de la mañana.